Vamos a conocer el esquema de aplicación del análisis de capacidad de proceso como herramienta de diagnóstico. Como lo hemos venido haciendo, la metodología que estamos utilizando para este curso es justamente decir o recomendar cómo empezar. Les sorprendería la cantidad de profesionales que conocen la herramienta, pero no saben cómo romper la inercia para comenzar. Bien, si yo quiero diagnosticar a nivel de Six Sigma, sobre todo en la parte de Greenbelt, con el análisis de capacidad de procesos, nos toma una foto alegóricamente hablando de la situación actual del proceso. Es decir, yo inicié con una capacidad de proceso equivalente a 1 cuando apliqué todo mi know-how de herramientas de Six Sigma, los Pokayoke, todo lo que es el Gauge RR, reproducibilidad y repetibilidad. Ahora tengo un CP de 1.3. ¿Ok? Ese incremento en la capacidad potencial del proceso se tiene que reflejar. Entonces, normalmente es muy utilizado como diagnóstico. Entonces, el primer paso para iniciar con un proyecto Six Sigma, ¿ok? Y donde voy a aplicar la capacidad de proceso como herramienta de diagnóstico, lo primero que tengo que conocer es la variación tolerada. Es un input necesario, ese famoso límite de especificación superior y límite de especificación inferior, lo tenemos que conocer. ¿Cómo lo obtengo a nivel industrial? Si estoy en el desarrollo de la fabricación de herramientas metalmecánicas, normalmente viene dado con la capacidad o rendimiento del torno. Es decir, si yo voy a fabricar un eje de un motor que va a medir 35 milímetros de largo, motor, ya sea un ventilador, cualquiera que pueda utilizar estas medidas, el departamento de ingeniería dice, puedo tolerar por encima de los 35 milímetros un 0,05 y por debajo un 0,05 para que no afecte el funcionamiento de los otros componentes. Y eso pasa a nivel de todas las especificaciones de calidad, largo, ancho, espesor, todo lo que podamos conocer. Entonces, conocer esta variación tolerada es fundamental, pues si vemos la propia definición operacional del CP, que es la diferencia entre el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior dividido entre 6 sigma, es decir, 6 veces la desviación estándar, no pudiéramos ni siquiera calcularlo. ¿Dónde lo conozco? En manuales, fichas técnicas de producto, comunicación con el proveedor, y también lo podemos definir a través de otros estudios estadísticos que requieren, por supuesto, otros conocimientos, que es el diseño de experimentos. Son simulaciones que se hacen a partir de razonamientos estadísticos. Bien, una vez que ya yo conozco la variación tolerada, tomo un subgrupo, ¿de acuerdo? Un subgrupo y calculo las medidas de centralización y dispersión. Recordando un poco la parte de inferencia estadística, las medidas de centralización son la media o el promedio, la moda, que es el dato que más se repite en la muestra, y la mediana, que es exactamente la mitad de los datos o lo que se conoce como el percentil 50. Las medidas de dispersión que vamos a estar utilizando acá van a ser el coeficiente de variación, la desviación estándar y la varianza. Bien, una vez que ya tengo calculadas mis medidas de centralización y dispersión, hago la prueba de normalidad. Yo necesito hacer una prueba de hipótesis a ver si esta distribución se ajusta a una normal. Ya después nosotros vamos a tener otro razonamiento para cuando los datos no se ajustan a la distribución normal, que se aplica. Calcular los índices de capacidad, interpretar los resultados y aplicar un plan de acción. Fíjense que es la misma metodología. De nada sirve que calcule los índices de capacidad si la interpretación de los resultados no levanta las alarmas para aplicar algún tipo de cambio. Entonces, estos 6 aspectos son los que se deben de manejar para poder aplicar esta herramienta como diagnóstico, una herramienta avanzada de diagnóstico industrial. Entonces, fiel a nuestra metodología, nos vemos en la siguiente clase para la descripción del caso, la resolución del caso. Entonces, nos vemos en la próxima clase.